Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Hemos venido hablando de diferentes derivas a las que nos lleva la ausencia, o al menos la falta de sentido crítico en nuestra visión de la religiosidad, y cómo nosotros tenemos y sostenemos en nuestras manos las llaves del cambio, cómo podemos cambiar esa percepción de nosotros mismos y esa conciencia que tenemos de nuestra vida religiosa y nuestra visión espiritual del Islam. Y esas llaves son las que nos pueden equipar con los mecanismos que fortalecen el sentido crítico, que nos dan una visión nueva, renovada de nuestra identidad como musulmanes y nuestra visión del mundo desde el prisma islámico y el prisma sobre todo del Corán como libro sagrado y referencia por antonomasia del Islam. Una de las derivas que hemos tratado, si os acordáis de esas 4 que hemos establecido que íbamos a cubrir, es un extremismo rigorista que ha osificado la religión, demasiado rígido, y también el segundo que hemos tratado es otro extremismo líquido que ha hecho que la religión perdiese cualquier cuerpo, cualquier sustancia y se haya convertido en algo sin significado, sin, delimitaciones que establecen dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Y que es una visión del Islam demasiado permisiva en el sentido de que todo es lícito, todo es haram, todo es halal, disculpad, todo vale, ¿no? Al fin y al cabo. Y la tercera deriva de de esta ausencia o esta falta del sentido crítico, se puede decir que son teorías de conspiración o la obsesión con estas teorías de conspiración que al fin y al cabo vienen a confirmar lo mismo, que cuando se ausenta el sentido crítico y sobre todo la autocrítica, el ser humano empieza a buscar culpables, a buscar cabezas de turco, a buscar chivos expiatorios más allá de él mismo y no se fija en sus deficiencias y sus equivocaciones, sino que siempre se obsesiona con los demás. Estas teorías de conspiración van desde el ámbito político al ámbito religioso. Se habla de diferentes sociedades secretas, sociedades ocultas, oscuras, de diferentes nomenclaturas, diferentes siglas, diferentes nombres, de diferentes nacionalidades o sociedades supranacionales que dominan globalmente el mundo, que son supuestamente las que mueven los hilos de las marionetas. Nosotros somos simplemente unas marionetas y no tenemos nada a nuestra disposición salvo que reconocer que somos absolutamente débiles. Es una visión totalmente derrotista, ¿no? No se puede hacer nada porque al fin y al cabo las riendas de nuestros asuntos no están en nuestras manos. Es un derrotismo consagrado. Es una visión contraria a la esencia del Islam, que cree en Allah subhanahu wa ta'ala y que al fin y al cabo en lo bueno y en lo malo estamos en buenas manos y que Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala amrih, que Allah subhanahu wa ta'ala es el que realmente es capaz en todos los asuntos mundanales y trascendentales. Contradecimos incluso lo más básico de la creencia islámica cuando todo en cuanto ocurre lo achacamos a estas teorías de conspiración. Y más allá de teorías, yo hablaría de fantasías de conspiración, porque una teoría es una conclusión, una idea a la que se llega después de una, larga investigación y desde el punto de vista científico o obedeciendo al método científico, hay una serie de pasos que nos llevan a un postulado, a una teoría, que luego intentamos evidenciar, intentamos
buscarle pruebas fehacientes y sometemos a digamos el método de falseabilidad que es muy conocido en el método científico. Aquí no podemos hablar de teorías, estamos hablando de fantasías. Una persona que tiene alguna idea pasajera y la plantea como una verdad absoluta, y luego, una vez que se plantea la idea, se intenta buscar ciertas anécdotas que confirman la idea. Y esto es una realidad lamentable, bastante conocida de forma extendida y de forma creciente, especialmente entre los jóvenes musulmanes y especialmente en las redes sociales, ¿no? Existen incluso cuentas y canales y plataformas que se dedican solo a este tipo de ideas que carecen muchas veces de sentido y muchas veces de información o datos que las confirmen. ¿Existe una conspiración? ¿Existe una conspiración? No es una conspiración, ¿no? A nivel nacional de cada país y a nivel especialmente de los países más poderosos del mundo, estamos hablando de países occidentales y países no occidentales también, estamos hablando de países que económicamente tienen un poder inmenso en el mundo, desde el imperio estadounidense que está llegando a su auge, como China, como otros países. Lo que plantean no es una conspiración, sino una planificación. Cada estado planifica y intenta jugar con las cartas que tiene a su disposición de la manera más astuta y más inteligente posible. Y chapó por cada uno, ¿no? Las personas inteligentes planifican. Y las que son débiles o se han resignado a la debilidad, simplemente apuntan con el dedo y acusan a los demás desde la resignación y desde la debilidad, digamos, reconocida, y la debilidad que ni siquiera intentamos solventar o solucionar, ¿no? Como decía al principio, es una visión que choca frontalmente con la perspectiva proactiva del Islam, la perspectiva de que se intenta siempre desde el punto de vista islámico buscar soluciones, evitar los prejuicios, y esto es una base dentro de la jurisprudencia islámica, ¿no? Al-dararu yuzal, tiene que desaparecer el prejuicio, y la debilidad es uno de ellos. Si sufrimos una debilidad a nivel económico, se deben de solucionar a través de personas especializadas, no una persona que tiene un canal de YouTube, sino que tiene que ser una persona que es experta en economía, un economista o digamos, un conjunto de personas que son expertas en la materia. Si es digamos, un problema que tiene que ver con cualquier ámbito político, social, económico, médico, cualquier ámbito, se tiene que solventar y solucionar por parte de personas especialistas que hacen un diagnóstico correcto del problema, buscan sus soluciones y no simplemente lo comentan y empiezan a buscar culpables y a inventarse estas teorías, o lo que hemos llamado aquí fantasías de la conspiración. Entonces, la conspiración que percibimos muchas veces es una planificación. Cada país intenta hacer lo adecuado desde su punto de vista para salvaguardar su hegemonía o buscar más poder y la expansión de su influencia a nivel mundial, a nivel global. Entonces, esto se magnifica y se convierte en una conspiración, ¿no? Hay un poder supranacional que conspira especialmente contra los musulmanes, contra el mundo islámico, y esto es una visión bastante absurda quizá. Lo que existe en el mundo islámico son muchos recursos, ¿no? En el mundo islámico hay muchos recursos económicos en el sentido de recursos naturales, recursos energéticos, que hacen que esas zonas del mundo sean
zonas bastante atractivas para los poderes mundiales, para las grandes potencias mundiales, zonas de conflicto porque entran en choque esas potencias y esos poderes internacionales, entran en choque ahí y son, por así decirlo, fallas donde chocan las placas tectónicas del poder a nivel mundial. Y realmente tenemos que ver las cosas tal y como son. Hay una lucha de poder y los musulmanes nos encontramos muchas veces en medio de esa lucha de poder o choque entre titanes, y decir que hay una conspiración es evadir la realidad, evadir un análisis basado en el sentido crítico, en el análisis de los datos sobre el terreno. Así que muchas veces caemos en lo absurdo. Caemos tanto en estas conspiraciones y estas teorías o fantasías de la conspiración que caemos en lo absurdo, que hemos llegado a incluso negar hechos naturales, hechos geográficos, hechos astronómicos, etcétera, etcétera, en estas publicaciones y estas producciones audiovisuales, etcétera, que simplemente nos están llevando a engaño, están engañando a muchas personas que consumen ese material, y en vez de solucionar los problemas, o al menos tal y como intentamos aquí en este espacio, arrojar la luz de una forma y desde un ángulo correcto para que tengamos una conciencia de los problemas dentro de su dimensión y su contexto, lo que hace no es construir esa conciencia y levantar esos ánimos y esa aspiración y esa inspiración para solventarlos y solucionarlos y superarlos, sino que simplemente evade el problema, lo achaca a los demás y pretende que ese problema está más allá de nuestro alcance, es imposible de solucionar porque es que existe un poder oculto, un poder ghaibi, ¿no? que va más allá de lo palpable, que es el que controla todo en este mundo. Como un dios, es deificar a un dios imaginario, a un falso dios que llamamos tal sociedad secreta o tal sociedad oculta. Es una deificación de esos poderes que nosotros mismos consagramos. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en el Corán que tenemos que tener confianza en Él y que todo mal, todo problema tiene solución y todo mal tiene remedio. En pocos minutos hemos querido arrojar un poco de luz acerca de este tema, porque es un tema complicado sobre todo, pero también es un tema preocupante porque se ven muchas veces quizá confusiones en algunas personas, especialmente en los más jóvenes, en cuanto a este asunto, especialmente influenciados por lo que ven y lo que consumen, lo que leen en las redes sociales y en las diferentes plataformas de dichas redes. Así que el Islam es proactivo, el Islam es realista y sobre todo el Islam llama al sentido crítico, un sentido crítico que cuando se ausenta o cuando se debilita y falta nos lleva a esas derivas de las que cuesta a veces salir y cuesta a veces recuperarse. Inshallah, seguimos con la cuarta deriva, ¿no?, que hemos llamado, que tiene que ver con la superstición, ¿no? Cómo la falta de sentido crítico nos lleva a una visión del Islam y de la religiosidad que sucumbe y baja a lo más bajo, a lo más vulgar de la superstición, y cómo ello nos lleva a contradecir lo más dado por hecho dentro del Islam, el ma'lum min ad-dini bid-darura, aquello que necesariamente se conoce islámicamente dentro de su teología y su corpus de creencias y de prácticas religiosas, y la superstición nos lleva a contradicciones profundas y tremendas en nuestra visión del Islam. De eso vamos a hablar en el episodio próximo, inshallah, así que no os lo perdáis, llegando ya a los
últimos días de Ramadán y sobre todo a las últimas noches de Ramadán. Así que muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias por vuestra atención, vuestro tiempo. Nos vemos muy pronto en Las Llaves del Cambio y que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.